estar nuevamente en este lugar. Hoy quiero hablarles de un tema que estuve sacando cuenta y no debería esperar tanto para hablarlo, porque es algo que debe ser el día a día del cristiano. Y estuve viendo, y hace 9 meses, a ver, los que tienen así, llevan un recuento. Yo sé que así ni se acuerdan de que hablamos la semana pasada, pero hace 9 meses compartí un tema con ustedes. Y hoy quiero compartir el mismo tema. ¿Qué será? Hace 9 meses, saqué cuenta rapidito. No, mentira. Hermanos, vamos a hablar de evangelismo. De una gran e importante labor. La gran comisión. Una importante e inminente labor en la vida del cristiano. Una asignación que debería ser el centro. Una asignación que debería ser prioridad en la vida del cristiano. El evangelismo. ¿Sabía usted que el cristiano debe tener como prioridad de vida anunciar las buenas noticias? ¿Quién sabía eso? Debe ser una prioridad anunciar las buenas noticias, el evangelio de salvación que es en Cristo Jesús. Y hoy quiero que reflexionemos en esto porque sin duda alguna debemos reconocer que muchas veces bajamos la guardia y dejamos de evangelizar. No estoy hablando de las actividades, hermanos, de la sopa, ni del café, ni de los folletos. Estoy hablando en nuestro día a día. Dejamos de anunciar la buena noticia de que hay un Salvador y se llama Jesucristo. Y dejamos de hacerlo. ¿Quién reconoce que ha bajado la guardia al respecto? ¿Verdad que hemos bajado la guardia, hermanos? ¿Verdad que muchas veces nos hemos descuidado en esto? ¿Sí o no? ¿O era nada más para los del primer turno? Dejamos de perseverar, bajamos la guardia, exactamente. Bajamos la guardia. Y debe ser algo del día a día en la vida del creyente. Y vemos que es una asignación divina que nos fue dada como creyentes. Y yo les pregunto, el día de ayer, sábado, ¿quién evangelizó? Ayer. Levanten la mano para ver. Ayer, ¿quién evangelizó? 1, 2, 3, 4. 4 personas el día de ayer evangelizaron. Vamos a ampliar un poquito más el rango. Esta semana, de lunes a sábado, pues, de lunes a sábado, ¿quién predicó el evangelio esta semana? Ah, bueno, y se levantan un poquito más de manos, ¿verdad? Para ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 4 pasamos a 10. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a Dios por los hermanos evangélicos que hay aquí con nosotros. Aleluya. Ahora, mis amados hermanos, esta es una asignación dada por el mismo Señor Jesús. Es una asignación que no debería tener postergación. Es una asignación que muchas veces la hemos tergiversado y la hemos malinterpretado, porque en nuestra cultura evangélica, evangelismo es ir a los semáforos con carteles, es hacer teatro. Evangelismo es repartir folletos, evangelismo es dar una sopa, evangelismo es salir a la calle, dar café y hablar a la gente. Para nuestra cultura evangélica, evangelismo se ha convertido en unas actividades especiales que hacemos como iglesia, ¿sí o no? Entonces usted a lo mejor me está escuchando, oye, pero el pastor sí es caretabla, dice que no evangelizamos y no convoca evangelismo.
No, porque precisamente de eso es lo que quiero concientizarles, que el evangelismo bíblico no se trataba de actividades programadas, se trataba de que todos los que nacían de nuevo en su día a día anunciaban las virtudes del que los llamó de las tinieblas a la luz. Todos los días estaban compartiendo lo que Dios hizo en sus vidas, porque estaban comprometidos, porque sabían que tenían un mensaje de vital importancia. Entonces, evangelismo, eso que hacemos con los teatros, con los semáforos, los carteles, los folletos, es parte, son estrategias, son herramientas. Sí, sirven, sí es bueno, no lo estoy satanizando, es bueno hacerlo. De vez en cuando como iglesia, juntos salir, hacer esa actividad, es buenísimo. Pero a lo que quiero llegar es que no es la base del evangelismo las actividades. La base del evangelismo, diga mi vida, que soy luz, que soy sal de la tierra y debo estar impactando todo lugar donde yo llego. Yo debo estar anunciando que tengo un Salvador que cambió y transformó mi vida. Amén. Pero es más fácil comprar unos folletos y salir a repartirlos que dar testimonio de la luz que está en ti. ¿Qué pasa? Que esto te compromete a que tu vida debe ser una vida diferente, distinta, una vida de luz, una vida de sal, porque es con tu vida, es en tu día a día que tú debes estar, ¿qué? Evangelizando. Pero si en tu día a día tú no reflejas a Cristo, ¿cómo tú le hablas de a Cristo a la gente? Hermanos, amados hermanos, el evangelismo debe ser una constante en mi vida. Debe ser una manera de vivir. Deje de estar esperando las actividades para evangelizar. Aprenda a evangelizar. ¿Dónde y cuándo? Todos los días, en todo lugar. Hasta aquí, ¿cuántos estamos de acuerdo? En Marcos 16:15 vemos en uno de los sinópticos la gran comisión, como el Señor les dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Amados hermanos, esto es muy importante, entender que es a toda criatura, entender que no se nos mandó a predicarle nada más a los de oposición, o que nada más se nos mandó a predicarle a los del oficialismo, o que nada más se nos mandó a predicarle a los que nos caen bien. El evangelio se mandó a predicar a toda criatura. Y eso para los mismos judíos que estaban recibiendo el mandato fue un choque más adelante, porque el mismo Pedro que recibió el mandato de Jesús, más adelante no quería predicarle a los gentiles. El mismo Pedro tuvo un choque cultural porque dijo: epa, ya va. Pero yo no le quiero predicar a los inmundos. Y tuvo que el Señor bajarle un lienzo en una visión y mostrarle los animales inmundos bajando y subiendo y diciéndole: mata y come. Pedro, lo que yo he santificado, no lo llames tú inmundo. ¿Se acuerdan de esa visión? Y luego Pedro va a la casa de Cornelio en Cesarea a predicarle a los gentiles. Y dice: ahora comprendo, dijo Pedro, que Dios no hace acepción de personas y que la salvación es para todo aquel que en Él cree. ¡Wow, hermanos! Entonces, muchas veces nosotros estamos haciendo acepción de personas. ¿Por qué? Porque le predicamos el evangelio, o queremos predicarle a ¿quiénes? A los que nos caen bien. Si soy oficialista, a los oficialistas. Los opositores que se quemen en la paila. Y viceversa, si soy opositor, los oficialistas que se quemen en la paila.
No, hermanos. Usted y yo fuimos mandados a predicarle a toda criatura. Te guste o no, te caiga bien o no, tengo que predicarle a toda criatura. Y en el clásico que siempre leemos de la Gran Comisión, ¿cuál es? Mateo 28, 19 y 20, ¿correcto? Donde el Señor Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hagan discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hermanos, no es un mandato que se me está ocurriendo a mí hoy, o que cada 9 meses a mí se me ocurre recordárselo. No, es un mandato que nos dejó nuestro Señor Jesús. No es una opción para el cristiano, no es una materia optativa como cristiano. Si tú quieres, no, yo soy cristiano nada más por congregarme los domingos. Si tú eres cristiano, si tú has nacido de nuevo, el Señor te ha comisionado y te ha hecho su embajador en este mundo, te ha hecho su representante. La luz de Él está en ti y tú debes, donde quiera que llegues, brillar con la luz de Cristo, anunciar las buenas nuevas, hacer discípulos. La gran comisión, dile a tu vecino, no es opcional. No es opcional. Hermanos, entonces entender esto o recordar esto, porque probablemente ya todos lo hemos entendido y ya todos lo hemos visto en alguna vez, pero hemos visto ya hoy en la práctica que la estadística nos dice que 4 personas nada más están evangelizando diariamente y 10 semanalmente de 60 personas que somos aquí. Eso habla de un porcentaje muy bajo de personas que están obedeciendo el mandato del jefe, del patrón, del Rey de Reyes, de nuestro dueño, de nuestro amo, de nuestro Dios. Entonces pregunto, ¿la iglesia cristiana ha bajado la guardia en el evangelismo? Y responde usted como iglesia cristiana, no responda por los demás, diga: yo tristemente reconozco, he bajado la guardia, Señor. Ayúdenos. En Romanos 10, disculpen, 12 al 15, vemos al apóstol Pablo que dice: porque no hay diferencia entre judío y griego. Romanos 10, del 12 al 15. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces estamos viendo que el apóstol Pablo está hablando de que no hay acepción de personas, de que no hay distinciones, de que el evangelio está abierto. La buena noticia, la salvación, ya no es exclusivamente para los judíos. Es lo que está el apóstol Pablo esclareciendo. No es solo para los judíos. Ahora, aunque él era judío, él era circuncidado, él era fariseo. Sí, él tenía títulos para ser sectario, pero él entendió, el Señor lo sacó y él ahora está diciendo, no es solo para los judíos, porque no hay diferencia. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, la importancia de este mensaje que usted y yo tenemos asignado es que lo contrario a la salvación, ¿qué es? La perdición. Y la humanidad está condenada a la perdición eterna.
Pero el Señor estableció un camino de salvación y nos dio a nosotros la labor de compartirlo para Él salvar a los que en Él creen. ¿Ven la gran importancia, hermano? Es decir, es una tarea de vida o muerte. Y no de vida o muerte terrenal, no, de vida o muerte eterna. Estamos hablando de una tarea muy, pero muy importante. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 14. Pero ¿cómo pues invocarán? Terminó diciendo que todo el que invocara el nombre del Señor, ¿qué sería? Ahora viene y para hablar de la necesidad de esto, dice, pero ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias. Vemos entonces el apóstol Pablo cómo resalta la importancia. Dice, el que invoque será salvo, pero ¿cómo le va a invocar si no ha creído? Pero ¿cómo va a creer si no ha escuchado? Ahora, ¿cómo va a escuchar si no hay quien le predique? En resumen de la fórmula, necesitamos esa gente que tenga esos pies hermosos, asidos del apresto del evangelio. Esos pies hermosos, vestidos de la armadura de Dios, que tiene como calzado el apresto, la disposición de ir a anunciar por donde quiera que pasa, ¿qué? La buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Ve la importancia de predicar el evangelio? Hermanos, y hay gente que dice, me pongo la armadura. No sé si usted los ha visto. Y todos los días se ponen la armadura. Me pongo la armadura. Me pongo el calzado. Y no predican. Es que, y yo lo he dicho en otras ocasiones, esto de la armadura no es algo mágico que tú dices, me pongo el escudo, saco la espada, pongo el escudo, me pongo el calzado. Y entonces como la Sailor Moon, se me cayó la cédula, ¿no? O los caballeros del zodiaco, pues más varonil. Confesiones, yo voy a Sailor Moon, hermano. Caballero del zodiaco, pues, que en el aire así, pum, se llegaba la armadura y la broma, pa, y entonces la gente llegaba, wow, tengo la armadura, o tengo la vestidura mágica para ahora guerrear y pelear. Hermanos, no es así. La armadura es un estilo de vida. Cuando tú te apegas a esos principios que representan la armadura, tú estás blindado. Y en los pies la armadura tiene el calzado del evangelio. Apresto, la disposición, dice una versión, la disposición de predicar la buena noticia. ¿Quiénes están calzados? Dile a tu vecino, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Qué necesario son los pies. Qué importante, qué hermosos son tus pies, hermanos, que eres un portador del mensaje de paz, el mensaje de salvación para la humanidad. Por eso hoy te invito, no salgas descalzo. Ponte el calzado del evangelio y por donde quiera que tú pases, busca la manera de anunciar la buena noticia. Es vital. ¿Estamos hablando de qué? ¿De vida o muerte? No es un juego, no es opcional. En Hechos,
como primer punto estamos tocando la importancia, ¿sí? El imperativo y la importancia de la comisión o la asignación que nos fue dada. Hechos 1:8, vemos un versículo muy conocido cuando el Señor les promete el advenimiento, el día del Pentecostés, y les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos que este versículo es famoso no por el testificar, sino por el dunamis, por el poder que habla ahí, el power. Entonces vemos predicaciones con el dunamis, la dinamita que recibimos del Espíritu Santo. Entonces tenemos dinamita, tenemos dunamis, tenemos power. Entonces la gente por ahí se va y habla de lo poderoso que hemos recibido. Y hablan, entonces por ahí se van por los milagros, las señales y todas esas cosas, hermanos. Y por ahí se arma una enseñanza. Sin embargo, algo que me llama la atención es que dice: vas a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo para que me sean testigos. Cuando reciban poder, ustedes van a salir ¿a qué? A testificar. Ellos iban a ser empoderados para salir a predicar el evangelio. Las señales los iban a seguir, pero ellos no iban a tener como prioridad hacer señales. Las señales eran consecuencia. Y vemos un apóstol Pablo que no libera a una mujer endemoniada porque su prioridad era predicar el evangelio. La prioridad del poder que el Señor nos dio, o mejor dicho, Él nos dio poder, es para una labor. Y la labor es la que estamos descuidando. Entonces vemos gente haciendo una cantidad de eventos para demostrar poder y no predican el evangelio para lo cual fueron empoderados. Hermanos, hemos recibido poder. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? Hemos recibido poder porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Amén. Ya Él está aquí, Él está sobre nosotros. Ya somos su templo y su morada. Estás capacitado sobrenaturalmente para testificar del poder de Dios en tu vida. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Esa es la prioridad de la manifestación del poder de Dios, la salvación para todo aquel que en Él cree. Ya fuiste empoderado, ya fuiste capacitado, ya fuiste dotado, pero nos desenfocamos en muchas otras cosas y se nos olvida la principal asignación que nos fue dada, hermanos. El apóstol Pablo en Hechos 20, en su viaje misionero, vemos como él fue apresado en distintas ocasiones. Y en ese contexto, en el versículo 24, él dice: de ninguna cosa, Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El apóstol Pablo, que si alguien tenía de qué gloriarse con las múltiples obras que hacía, pasando por resurrección de muertos, sanidad, fundación de iglesias, reprensión y corrección a apóstoles que estuvieron de la mano del Señor. O sea, si algo tenía él, era obras adjudicadas a su ministerio. Y él dice: yo nada lo voy a tener por precioso, no estimo mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el fin de todo esto es ¿para qué? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Es decir, el norte, el objetivo que tenía el apóstol Pablo con su vida era cumplir el ministerio que el Señor le había dado. Y el fin de eso era
¿Cuál era, hermano? Dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Es decir, testificar las buenas noticias de la gracia de Dios. Nosotros lo pudiésemos decir, predicar el evangelio. Ese era el fin de todo lo que él hacía. ¿Cuál es el fin de lo que tú estás haciendo? Todo lo que usted está haciendo le está llevando a testificar de Cristo. Todo lo que usted está haciendo apunta a testificar, a dar testimonio de la gracia que ha sido derramada en usted. Todo lo que usted está viviendo apunta a hablar de la salvación tan grande que es en Cristo Jesús. Porque si no es así, ese debería ser el deber de cada uno de nosotros como cristianos. Entonces, ¿es importante la asignación que se nos dio? ¿Es debido a muerte? ¿La hemos descuidado? Hermanos, pero hoy yo quiero que usted, porque cuando se nos manda a predicar, fíjense que él dice, recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, ¿no? Empieza desde lo más cercano y se va expandiendo. Dice Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Yo quiero que usted y yo hoy hagamos un ejercicio que a lo mejor hemos hecho antes. Si usted trajo papel, trajo lápiz, trajo algo donde anotar, sea el teléfono, yo quiero que todos busquen algo donde anotar en este momento y va a poner yo. Si es a mano, usted va a poner en el recuadro, en el centro del recuadro va a poner yo. Grande, ¿no? Yo. Y va a dejar espacio por los alrededores. Si es en el teléfono, usted va a poner yo, 2 puntos, y va a poner 4 viñetes o 4 tildes. Yo, 4 tildes. Si es a mano, yo y una flecha hacia arriba. Ayúdeme, haga ese ejercicio, que es algo que es parte de la enseñanza de hoy y es un compromiso que usted va a llevarse como evangelista que usted es. ¿Ok? Ponga yo, una flecha hacia arriba, una flecha para un lado, una flecha para abajo y una flecha para el otro lado. Es decir, va a rodear con 4 flechas la palabra yo. Yo, una flecha hacia arriba, una para abajo, una para la izquierda y una para la derecha. Ok, ¿qué va a poner en esas 4 flechas? Si es en el teléfono, se va a poner yo, 2 puntos y 4 flechitas. En la primera usted va a poner familia. En una de las flechas, puede ser la de arriba, va a poner familia. En la otra va a poner compañeros de trabajo o compañeros. En la otra flechita, usted va a poner amigos. Y en la otra flechita, usted va a poner los más amados, vecinos. Por fe, hermano, en el nombre del Señor. Entonces, 4 flechitas, en una va a poner familia, en otro va a poner compañeros de trabajo, en otro va a poner amigos y en la otra va a poner vecinos. ¿Cuál es el ejercicio que yo le invito a hacer en este momento? Que usted piense rápidamente, va a tener 1 minuto o 2 minutos para pensar 3 familiares cercanos a usted en distancia que no conozcan a Cristo. 3, y a lo mejor le van a sobrar, ¿no? Pero ponga 3 para empezar. 3. Y así sucesivamente. Cuando termine con esos 3, va a poner 3 compañeros de trabajo que no conozcan a Cristo. Y si usted dice, no, pero es que ya yo no tengo compañeros de trabajo porque yo soy jefe, yo trabajo independiente. Bueno, 3 clientes recurrentes. 3 clientes recurrentes, 3 compañeros de trabajo. En amigos, 3 amigos que no conozcan a Cristo. Y en vecinos, usted va a poner 3 vecinos cercanos. No, yo vivo en Cañazuca, pero tengo un vecino en Cagua. Eso no es su vecino, hermano. Vecino ahí, al lado de usted, arriba.
en su bloque, en su cuadra. 3 vecinos, no se vale copiarse, eso es individual. 3 familiares, 3 compañeros de trabajo, 3 amigos y 3 vecinos. A ver, rápidamente, pues ahí tienen 1 minuto para que usted llene eso. ¿Quiénes ya lo tienen? ¿Quiénes ya lo llenaron? María Luisa, ¿listo? Gloria a Dios. ¿Quiénes lo tienen? Levanten la mano, pues, los que lo tienen. 1 por aquí, 2, 3, 4, 5. ¿Y los demás? ¿Están escribiendo? Vamos a darle chance. Vamos a darle chance a los demás. Pero de verdad pónganse, hermanos. Porque fíjense, en algo tan sencillo, porque ¿cómo impactamos nuestro contexto si no le predicamos a nuestros familiares? Ser una iglesia que restaura su contexto con la expansión del evangelio de Dios. Pero el evangelio no nos da pena hablarle a nuestros amigos. Resulta que mi mejor amigo es el mundano más mundano del mundo y yo me le llevo súper bien con él, pero no tocamos temas de religión para mantener nuestra amistad. Entonces usted no ama a su amigo. Usted no ama a su amigo porque usted sabe que él se va para el infierno y usted no está haciendo nada. Por lo menos lo que está a su alcance, que es predicarle el evangelio. Insistirle, como forzándoles a entrar, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, eso lo vamos a llamar un mapa relacional. ¿Sí? Un mapa relacional en donde usted va a tener a 3 familiares, 3 amigos, 3 compañeros de trabajo y 3 vecinos. ¿Y qué va a empezar a hacer por ellos? Orar. Es lo primero que vamos a hacer, hermanos. Vamos a empezar a orar y a clamar por ellos. En el primer turno eran 412 personas, eran como 30 y pico personas que hicieron su mapa relacional. Por 12 eran 412 personas. Y no estamos persiguiendo el número, no. Estamos persiguiendo es que cada uno de nosotros se levante como evangelista y empiece a predicar el evangelio. No, pastores, yo quiero ir para Egipto. Por cierto, hay una escuela de misiones, los que tengan llamado a misiones. Este año van a mandar 2 más para Egipto. El año pasado mandaron a 2 para Egipto. Tenemos a nuestros hermanos de Ningún Lugar Sin Alcanzar, ¿se acuerdan? De Ningún Lugar Sin Alcanzar, los que vieron el taller de evangelismo con Ningún Lugar Sin Alcanzar, ¿tú lo viste? El hermano Osmel, ¿sí? ¿Se acuerdan? El de los 3 círculos. Ellos tienen ya una base de misiones y el año pasado mandaron 2 personas para Egipto. Es decir, están trabajando duro con las misiones en sitios donde el evangelio no se conoce casi. Entonces, amados hermanos, pero si usted no ha empezado con los de su casa, ¿qué va a hacer para Egipto? Si usted no ha empezado con sus vecinos, si ahí le estoy mandando a que anote 3 y no quiere anotar ni uno, ¿qué va a hacer para Egipto? A tomarse fotos en la pirámide. Yo le voy a invitar a que usted se ponga de pie con su mapa relacional y vamos a empezar la primera tarea, que es orar. Póngase de pie con su mapa relacional. Los que no lo tienen se quedan sentados trabajando, están castigados. Los que tienen su mapa relacional lo ponen ahí y empiezan a orar por cada persona. Señor, en esta hora, Dios, clamamos a ti. Ponga la mano allí en señal de asignación a cada persona. Señor, en esta hora clamamos a ti por nuestros familiares que no te conocen. Oh Señor, por nuestros vecinos que no te conocen. Por nuestros amigos que no te conocen. Oh Señor, por nuestros compañeros de trabajo. Hoy clamamos a ti porque sabemos
que tú eres el único que puedes libertarle, porque sabemos que tú eres el único que puedes restaurarle, porque sabemos que tú eres el único que puedes llamarle de las tinieblas a la luz, que tú eres el único que puedes vivificarles y sacarlos de muerte a vida, porque sabemos que tú eres el único que puedes quitar la venda de sus ojos y llamarlos al arrepentimiento. Oh Señor, hoy clamamos por cada uno de ellos, por este mapa relacional que hoy hemos plasmado, clamando a ti, Señor, para que tú les toques, para que tú les transformes, para que tú les restaures, para que tú los llames a tus pies, Señor. Y hoy te pedimos, úsame, Dios. Diles, úsame. Úsame como instrumento para predicarle tu palabra de manera asertiva. Úsame como instrumento, oh Señor, para anunciarle, oh Dios, el evangelio a cada uno de ellos, Señor. Dame el valor y la diligencia, Padre amado, para prepararme e instarles y llevarles esta buena noticia que tú me has encomendado. Yo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Pueden sentarse. Esa es la primera etapa. Primera etapa, hermano. Ni fino. Gloria a Dios. Ahí vamos. Entonces, no es que usted dice, ya oramos por ellos, hermano. No, usted va a seguir orando. Usted tiene que empezar a orar por ellos todos los días, a clamar por ellos. Ese es el trabajo tras cámara que usted va a hacer. Orar, clamar. Porque creemos y sabemos que el que lo hace es el Señor. Ahora, ya todos estamos comprometidos porque ya sabemos que es una tarea de vital importancia. Amén. ¿Cuántos comprometidos hay aquí? Aleluya. Ahora hay algo que afinar y es el mensaje. Porque hay gente que dice, de los que levantaron la mano, no, yo prediqué. Aquí no. Pero hay gente que dice, no, yo prediqué. Y sí, ¿cómo fue eso? No, es que estábamos en el almuerzo y yo le dije, Dios te bendiga. Yo le dije, Dios te bendiga, y tú sabes, metiendo la palabra. ¿Y cuál palabra? Yo le dije, amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces yo le dije, amén, gloria a Dios, aleluya. Y la persona le dijo, ay, tú eres evangélico, para la gloria de mi Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y ahí entonces el grito, ¡pum! Prediqué hoy. Vas para la bodega. Bueno, ¿cómo está, vecino? Yo, gracias. Dios me le bendiga. Segundo predicado del día de hoy. Hermano, eso es trampa, hermano. Eso no es predicar. Eso no es predicar. Porque cuando hablamos de predicar, estamos hablando de predicar el mensaje de salvación. Resumido en una palabra que es evangelio. El querigma es la proclamación a voz en cuello de una buena noticia. ¿Sí? Querigma es la proclamación a voz en cuello de una buena noticia. Cuando llegaba un mensajero con una buena noticia, hacía un ejercicio de oratoria que se llamaba querigma. Era a voz en cuello dar una buena noticia. Eso implica predicar el evangelio. Pero entonces usted, no, bueno, sí, sabes que tengo algo que decirte. Pero no te escucho, levanta la voz, no, lo que pasa es que yo tengo pena. Eso no es tampoco. Tú tienes que anunciarlo, presentarlo como una buena noticia. Entonces, cuando hablamos de el que predico, la gente dice, bueno, ya sé que es importante, ya sé que es de vital importancia, ya sé que es de vida o muerte. Entonces ahora tengo que decirle a la gente, Cristo te ama. Dios es amor. O si no te arrepientes te vas para el infierno. Son pedacitos que son verdad. Dios te ama, es verdad. Si no te arrepientes te vas para el infierno, también es verdad. Pero el evangelio es un mensaje completo, donde hay una buena noticia. ¿Sí? Entonces hay gente que dice, no, Dios te ama. No, pero es que lo que pasa es que yo tengo un trompo enrollado. No importa, Dios te ama. Ven para la iglesia. Lo que importa es que tú vayas para la iglesia. Ven, Dios te ama. Dios te ama y Dios te ama. Y ahí se quedan. Entonces la gente llega a la iglesia,
Nunca le predican el evangelio, sino que Dios lo ama, así como ellos son, porque Dios me conoce, porque Dios me entiende, porque Dios sabe mis debilidades. Yo ofrendo, ahora me siento mejor y se va para el infierno con ese mensaje incompleto. Porque nunca se arrepintió de sus pecados, porque nunca confesó a Cristo como su Señor y Salvador, simplemente pues, porque Dios me ama, Dios me ama. Hermanos, yo cuando digo que se van para el infierno, yo veo que gente salta. No se asusten, hermanos. Pero es una realidad. Es una realidad. La condenación es una realidad. Ahora, hay otro mensaje que dice así. Si tienes deudas, ven a Cristo, que Él te va a dar una vida en abundancia. Tus deudas van a quedar atrás, porque todo lo que pisare la planta de tus pies lo vas a poseer y vas a vivir de gloria en gloria. Tus finanzas van a explotar en expansión. ¡Wow! Aleluya. Multiplicación, expansión. Ven, las enfermedades se van. No vas a tener más gripe. Ya no vas a tener que comprar más medicamentos porque el Señor te va a sanar y todo eso lo vas a dar de diezmo y de ofrenda y el Señor te lo va a multiplicar. Eso tampoco es el evangelio, hermano. Entonces hay gente que llega por las promesas, que llega por las sanidades, que llega por las finanzas y llegan a la iglesia, se congregan, se gozan, se emocionan y se van para el infierno. Porque nunca se les predicó el evangelio de salvación, sino que se les ofreció promesas que en la voluntad de Dios y su soberanía vienen como consecuencia de la salvación cuando a Él le place. Porque tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer lo sobrenatural y puede seguir obrando, obra en sobrenaturalidad aún. ¿Sí? Tenemos un Dios sanador, un Dios milagroso. ¿Cuántos lo creen? Pero ese no es el enfoque principal del evangelio. El enfoque principal del evangelio es la salvación, el Salvador. Entonces, amados hermanos, podemos empezar a ver muchos mensajes que a lo mejor hemos compartido, que a lo mejor hemos visto para atraer gente, y podemos llenar la iglesia con mensajes que a la gente le gusta, les motiva. La suegra no te va a echar más broma. Wow, se llena la iglesia, hermano. Porque para muchos eso es un problema. O el carro, yo escuché una vez, y tú vas a ponerle la mano al caucho y el caucho no se va a desgastar más nunca. El motor no va a necesitar más aceite porque el Señor lo va. Y wow, yo quiero esa unción del carro porque ese carro pide caucho y aceite, juro, hermano, por más bueno que sea. Entonces esa unción del carro es tremenda y así. Entonces la gente llega por esas promesas vacías y que son mentiras. Ese no es el mensaje. Cuando vemos en la primera carta de los Corintios 15, vemos que el apóstol Pablo le hace un señalamiento a la iglesia de los Corintios, en Corinto, y le dice 15 del 1 al 4, primero los Corintios 15 del 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Fíjense, les declaro el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste. Es decir, yo no lo vine a adulterar, ya ustedes lo habían recibido, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. Se cree que esto que a continuación está después de esos 2 puntos fue uno de los primeros credos de la iglesia. Y que incluso estaba escrito en la tradición judía, de los que salieron del judaísmo al cristianismo, estaba escrito como el primer credo, incluso antes que los evangelios. Se cree que este credo, que el apóstol Pablo ahora va
a decirles estaba antes que los evangelios escritos. Por eso es que iba siendo pasado de generación en generación. Y el apóstol Pablo dijo, yo también, así ustedes lo recibieron, yo también lo recibí. Y les digo, si ustedes empiezan a andar fuera de esto, creyeron en vano. ¿Y cuál era el credo? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces fíjense que muchas veces nosotros predicamos el evangelio y nunca le hablamos a la gente del sacrificio de Cristo por los pecados. Ahí está, mire, es neurálgico para el evangelio que la gente entienda que hubo alguien que pagó el precio, el único que podía pagarlo, el único que podía cumplir a perfección la ley con su sacrificio fue Cristo, pagando por nuestros pecados. Y esa es la primera frase, ¿no? En el versículo 3. En el versículo 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, hermanos, esa frase tan sencilla refuta muchas cosas, asevera cosas que en ese tiempo estaban luchando con esas creencias. Si yo digo que Cristo murió, estoy automáticamente diciendo, Él nació, Él se hizo hombre, Él se hizo carne. Estoy afirmando la humanidad de Cristo. Es decir, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Él nació como un hombre, vivió 30 años, empezó su ministerio con un propósito y el propósito fue pagar el precio, morir por nuestros pecados. Es decir, en Él hay perdón de pecados. En el único que hay perdón de pecados es en Cristo y su sacrificio. Todo eso lo dice la primera frase del credo. Por eso es tan profundo y tan importante. Que Cristo murió por nuestros pecados. Y no conforme a mis pensamientos, no conforme a lo que estaba profetizado en las Escrituras. Es decir, estoy diciendo, Cristo es el Mesías prometido. Cristo es el Salvador prometido. El que vendría ahora a escribir en los corazones la ley. Es Cristo. ¿Qué otra cosa asevera el credo? Que fue sepultado. Es decir, no fue una trampa allí que se murió y lo bajaron y por allá resucitó rapidito. Porque acuérdense que se conocía un fenómeno, hoy día se sabe que es una enfermedad, un fenómeno médico donde las personas parecen que están muertas, ¿sí? Y a los 3 días, ¿sí? Es que se sabe, o al pasar el día, creo que es la cosa. Al pasar un día de muerto, revive. Pero ya al pasar el segundo día, ya no había chance de que tuviese esa enfermedad, que tuviese ese fenómeno. Entonces Cristo duró 3 días. Igual que Lázaro. Pero ahora, fíjense. Dice, fue sepultado. Es decir, fue metido en una fosa, fue tapado con la roca que no la podía mover tan fácilmente. O sea, yo creo que él literalmente murió y estuvo en una fosa sepultado. Y que de ahí Dios lo sacó. Resucitó. O sea, es decir, estuvo muerto de verdad. Eso es parte del credo. Estuvo muerto de verdad y sepultado de verdad. Y al tercer día
resucitó, es decir, Él venció a la muerte conforme a lo que estaba en las Escrituras. Entonces, son tres elementos que cuando tú los explicas, tiene mucha profundidad. Y esa es la esencia del mensaje de salvación que recibió Pablo, que lo transmitió a los corintios, que recibimos nosotros y que tenemos nosotros que dar. Entonces, a veces predicamos muy ligero y se nos olvida lo básico de la predicación. Cristo murió por mis pecados. ¿Qué pecados? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es explicarle a la gente que están destituidos, es explicarle a la gente que hay una separación, es explicarle a la gente que están muertos, es explicarle a la gente que la humanidad por naturaleza heredada vamos camino a la condenación. Pero Él murió por esos pecados y Él representa la salida a esa condenación eterna. Cristo es el camino, es la verdad, es la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces tenemos que aprender a llevar el mensaje completo, hermanos. El mensaje completo, con amor, con mucho amor, pero completo. Porque obviar parte del mensaje es dar esperanzas o sembrar cosas, una mala semilla. El apóstol Pedro, Hechos 3:19. Fíjense que no solo es hablarle del Salvador. El apóstol Pedro en su primer discurso, en donde se convirtieron muchísimas personas, se dice que entre mujeres, niños y hombres habían como 15,000 personas aproximadamente. Sí, vemos que en Hechos 3:19, él después de hablarle de Jesucristo, del Salvador, de todo esto, le dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando tú le hablas de la salvación, le hablas del camino, le hablas del mensaje de salvación, tienes que concluir llevando a la gente a que entienda que debe volverse de sus malos caminos, que es arrepentimiento. Arrepentíos. Arrepiéntete. ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en esto que te estoy diciendo? Bueno, es necesario que reconozcas tus pecados y te arrepientas de eso. Y te conviertas a Él. Vuelvas tu corazón a Él. Parte de la predicación es llevar a la gente a que entienda que necesita arrepentirse. Pero hay gente que tiene una teoría cultural horrible que dice, yo no me arrepiento de nada. ¿Cómo que no te arrepientes de nada si has metido la pata de principio a fin? Si yo tuviese que volver a vivir, yo viviría igualito. Sin vergüenza. ¿Has escuchado gente así? No me arrepiento de nada. Claro, es un orgullo, un ego, es una coraza de orgullo, de decir, he metido la pasta hasta el fondo y la volvería a meter, porque yo soy el papaupa. Eso es lo que dice la gente. No me arrepiento de nada. Y tú dices, ¿cómo que no te arrepientes de nada? ¿Cómo que no te arrepientes de nada? Entonces, llevar a la gente a que entienda que debe arrepentirse también es un proceso de confrontación. ¿Arrepentirme de qué? De tus pecados, de la maldad. Arrepentirte implica reconocer que estás de espaldas a Dios. Para tú poder convertirte a Él tienes que dejar la vida pasada. Y eso implica arrepentimiento. Por eso le decía, arrepentíos y convertíos. Es decir, dejen la manera vía de vivir. En una sola frase. Es lo que implica arrepentirse y convertirse. Entonces el evangelio implica una invitación, un llamado, una exhortación
a que la gente tiene que dejar de vivir como antes, arrepentirse y convertirse. Amén. Acuérdense que estamos en el segundo aspecto de esta enseñanza, que es hablar del mensaje que voy a predicar. Ya todos están comprometidos, hicieron su mapa relacional, pero ahora ¿qué voy a predicar? Ve así, dice, ay, Dios te bendiga. Ya le prediqué, pastor. No, ya usted sabe que eso no es predicarle. Predicarle implica tomarse un tiempo en donde usted le va a presentar con mucho amor, si son en varias sesiones, si es con un cafecito, pero usted va a ir presentándole el evangelio y ve que es un mensaje completo. Los 5 pasos de la salvación, ahí te llevan los versículos uno por uno. Si usted no ha hecho discipulado 1, le invito, ahí lo damos. Pero hoy yo quiero que todos aquí se vayan conscientes de que usted puede predicar el evangelio, de que usted puede hablarle a la gente de su condición, de que usted puede hablarle a la gente de la buena noticia. Y fíjense que Pablo allí le dijo, miren, esta es la médula del evangelio. Y no le dice los 5 pasos, no, 3 cosas. 1, Cristo murió por tus pecados. 2, fue sepultado. Y 3, resucitó de los muertos. Allí con esas 3 cosas usted puede explicarlo y está la médula del evangelio. ¿Sí? Ahora que hay 5 pasos, que hay varias formas de hacerlo, buenísimo, son bienvenidas. Pero yo quiero que usted salga hoy equipado para evangelizar. Amén. En el nombre del Señor. Arrepentidos y Pablo en Atenas. Vamos a ver un extracto del discurso de Pablo en Atenas. Hechos 17, 30 y 31. Voy a leerlo en la traducción viviente. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Fíjense, Pablo ahí echándose cuchillo con los atenienses. Le dice, bueno, en otro tiempo el Señor pasó por alto por la ignorancia, pero a partir de ahora, en todo el mundo, sin distinción alguna, Él manda que la gente se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Si quieres la salvación, debes arrepentirte de tu pecado y rendir tu corazón a Jesucristo. Esa es otra forma sencilla de predicar el evangelio. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y le demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Ahí miren, fíjense, está el mensaje completo. Tienen que arrepentirse de sus pecados. Y el Señor habló de alguien que vendría a juzgar a todos y que todos iban a comparecer ante un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Él lo demostró resucitándolo entre los muertos. Se llama Jesucristo, el único que venció a la muerte. En ese que hay que creer. Ahí está el mensaje completo de salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces el evangelio implica predicar que Cristo vivió, amén, que murió para pagar por tus pecados, y ahí hay que hablarle de la condición pecaminosa, de que estamos separados. Ahora, que no solo quedó ahí, no solo murió para pagar por tus pecados, Él resucitó al tercer día, Él venció a la muerte y en Él hay salvación y vida eterna. En pocas palabras, ese es el evangelio, amados hermanos, la predicación de las buenas noticias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos evangelistas hay aquí? Como último punto, quiero que tengamos la tranquilidad y la certeza en esto. Vamos a hacer otro culto de amigos, ¿sí? De invitado de honor. Probablemente lo hagamos un domingo en los 2 turnos y a lo mejor hasta un tercer turno tengamos que abrir para que todos traigan a sus amigos ese día. Eso viene pronto en el nombre del Señor. Usted ya tiene su mapa hoy con su mapa relacional. Usted ya va a empezar a predicarle, ya va a empezar a orar por esas personas y en el nombre del Señor lo vamos a tener pronto aquí en un culto especial a esa gente. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Ahora, hay algo que puede desanimarnos
Y es a lo que voy como tercer punto. Pastor, pero es que yo me cansé de invitarlo. Y vino y todo. Y vino. Y pasó al frente. Y yo lo vi llorando. Y pero no vino más. Y yo le insisto y usted lo llama y los consolidadores le escriben. Y no quiere venir más. Entonces ya yo no sé qué hacer. Yo estoy desanimado. Yo no voy a invitar más a nadie. Porque me da pena con el pastor. Porque no, y si la persona no permanece, entonces yo llevo a alguien para que no permanezca. Entonces me siento mal por eso. A veces eso suele suceder. Que uno como que se siente mal con la respuesta que recibimos. Y cuando la persona no recibe el evangelio, sino que es tajante, es cortante, es pedante, es maluco, es burlista, es grosero, es fuerte, ¿verdad? Cuando hay distintas reacciones. Ahora, cuando la persona parece que recibe y de repente tú lo ves que no permanece, tú dices, qué chimbo, ¿verdad? O sea, eso no deja de ser natural que desanime. ¿A quién le ha desanimado eso? Ver como alguien, oye, te parece que sí, parece que recibió, y de repente, ¡fu! Oye, no permaneció, ¿qué pasó aquí, Señor? Entonces uno a veces como que se pone cabizbajo, oye, qué triste. Hermanos, déjeme decirle algo. Predique a tiempo y afuera de tiempo. Inste, no se canse, insista, ore, haga su trabajo. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Cuando usted y yo entendemos que no está en nuestras manos el crecimiento o el brote de la semilla, es decir, cuando usted y yo entendemos que el que convence de pecado y llama al arrepentimiento es el Espíritu Santo, el que puede hacer que una persona nazca de nuevo es el Espíritu Santo, amén. Yo entiendo que yo soy un sembrador y yo tengo que sembrar. Yo tengo que sembrar. Pero ahora vemos 4 tipos de terrenos en la parábola del sembrador. Mateo 13 del 3 al 9, voy a leer rápidamente, yo sé que estamos a contrarreloj. No vale, es temprano. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino, primer terreno, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, la cual dio fruto a 100, a 70 y a cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, que oiga. Más adelante, en ese capítulo 13 del Evangelio que acabamos de leer, usted puede leer la explicación que el Señor da y dice, mira, la que cayó en el camino, vino el enemigo y como que sembró dudas y arrancó la semilla. En la otra fue emociones y no echó raíz. En la otra, los afanes de la vida no permitieron y ahogaron. Entonces usted se da cuenta que hay 4 terrenos. ¿Cuál es lo que uno humanamente puede decir? Yo como agricultor debo tener buen ojo para sembrar. Yo voy a sembrar, yo no voy a gastar mi semilla o la pólvora en Zamuro. Yo voy a guardar mi semilla para el terreno bueno. Yo no voy a estar sembrando entre espinas, en el camino. Yo voy a sembrar en terrenos buenos, porque eso es lo que hace un buen agricultor. ¿Cuándo dicen amén? ¿Están punchados? ¿Quién dijo que la semilla es tuya?
Porque yo dije en la aseveración, mi semilla yo la voy a sembrar. No, la semilla no es tuya. Y te mandaron a sembrarla, a sembrarla, a sembrarla. ¿Por qué es delicado esto, hermano? Porque en este contexto, ¿quiénes son los terrenos? La gente. ¿Y cómo usted sabe cuál es el terreno bueno? ¿Quién ve los corazones y lo interno de las personas? El único que ve los corazones y lo interno de la persona, y quien sabe quién está entre pedregales, quién está entre espinos, quién está en el camino y quién es buen terreno, es Dios. Pero a usted y a mí se nos dio la semilla para que sembremos sin acepción de personas. Siembra sin distinción. No, pero es que esa es la jefa del CLAC. Siembra, hermano. No, pero que ese es el opositor de 2020, Venezuela. Siembra. Hermano, a ti no te debe importar las distinciones sociales. A usted y a mí se nos mandó a sembrar en toda tierra, predicar el evangelio a toda criatura. Debemos sembrar. Como agricultores debemos sembrar la palabra del Señor. Ahora cuando nosotros vemos, bueno, si uno eran las emociones, el otro eran los afanes, a lo mejor nosotros pudiésemos de una forma u otra preparar con nuestros amigos, con ese mapa relacional, pudiésemos ayudar en ciertas cosas para que la semilla pueda tener un mejor alcance. Pero al fin y al cabo, usted puede esforzarse mucho, pero el crecimiento lo da es Dios. Así que no se canse, no deje de sembrar, no deje de hacer su gran labor que le ha sido encomendada. Y Dios va a dar crecimiento. Y algo que sí tenemos la certeza es que su palabra no vuelve vacía. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso es lo hermoso de sembrar la palabra, que permanece para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque no importa el terreno, no importa la adversidad, tú nos has dado una palabra, una semilla con poder para salvar, para rescatar. Mi amado hermano, yo quiero que hoy usted y yo salgamos de aquí comprometidos, claros en la semilla que tenemos, y salgamos de aquí con la seguridad y la certeza del que el que hace lo sobrenatural es Dios. Usted y yo se nos mandó a predicar el evangelio. Amén. ¿Cuántos evangelistas hay aquí? Póngase de pie, de un aplauso al Señor.